Buenos días, muchas gracias. Gracias a los organizadores por invitarme. La verdad que yo era una de las que no conocía estas charlas, así que después que me invitaron me puse a averiguar de qué se trataba y en realidad es una iniciativa muy interesante. Yo les voy a hablar hoy día, en estos 18 minutos, espero, sobre la evolución del universo, pero en realidad más que nada concentrarme en esas que han sido las preguntas que nos han acompañado desde que la humanidad existe, digamos. Preguntas básicas como ¿dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro lugar en el universo? Creo que esas preguntas han actuado como faro que han impulsado el desarrollo de la humanidad, de la inteligencia humana, de la creatividad, y que creo que siguen siéndolo. Y nosotros, nuestra generación, lo que hoy día estamos aquí, tenemos el privilegio que después de más de 20.000 generaciones de evolución humana, nosotros somos la primera generación que podemos más o menos responder esas preguntas. Gracias al desarrollo que ha habido en el conocimiento astronómico, gracias a la tecnología. La astronomía siempre está exigiendo a la tecnología más, poder ver más lejos, ver cosas más débiles. Y el desarrollo tecnológico en estos últimos años ha sido básico para el desarrollo del conocimiento de nuestro universo que hoy día tenemos. ¿Cuál es nuestro lugar en el universo? Partamos por esa pregunta, que es una de las que yo les comentaba, uno en este momento podría aspirar a responder. Nuestros ancestros, y no hace mucho tiempo atrás, siempre los seres humanos hemos tenido esa aspiración a ser muy especiales, a ser el centro de algo, el centro del universo, el centro de la galaxia, el centro del sistema solar. La verdad es que para los de esa época era fácil creerse ese cuento porque si ustedes ven aquí, ya no está funcionando esto. Si uno toma una fotografía del cielo, esto es el telescopio Gemini, no sé, dejando el obturador abierto durante 6 horas, por ejemplo, uno puede ver cómo las estrellas giran y lo que uno ve ahí en el centro no es más que donde ingresa el eje de rotación de la Tierra. Entonces, todo gira en torno a nosotros, pero es porque nosotros estamos girando. En realidad, hemos tenido que conformarnos con saber que somos habitantes de un planeta chiquitito, y aquí, simplemente para las dimensiones, este sería el Sol, acá está Júpiter, Saturno, y acá está la Tierra, miren, realmente un puntito del tamaño como del láser que estoy mostrando, comparado con el Sol, y también muy pequeñito comparado con los otros planetas. Entonces somos habitantes de un planeta chiquitito que gira en torno al Sol, que es una estrella bien común y corriente, una más de 100.000 millones de estrellas que hay en nuestra galaxia. Y el Sol es una estrella que no es ni muy chica ni muy grande, así que es de las más comunes. Por lo tanto, hasta aquí esa aspiración de ser como muy especiales y el centro de algo se ve bastante frustrado. Esta es nuestra galaxia, una fotografía de la galaxia, y se ve así como desordenada, porque estamos metidos adentro de la galaxia, entonces la estamos fotografiando desde adentro. Pero si la pudiéramos ver desde lejos, se vería algo así. Esta es otra galaxia, y que tiene esta formación espiral. Nosotros estamos como en un brazo espiral, como a mitad de camino entre el borde y el centro de la galaxia, a una distancia de 28.000 años luz del centro de la galaxia. Es decir, si alguien nos manda un mensaje del centro de la galaxia, se demoraría 28.000 años en llegarnos. Y ahí partimos con los primeros problemas que tenemos para descubrir vida en otros lados y poder comunicarnos, ¿no? Es que realmente el espacio es muy grande para nosotros y la velocidad de la luz es constante, así que ahí estamos. Y es lo más rápido que se puede desplazar algo. Por lo tanto, ese es un problema. Y ahora, si uno mira el universo, se da cuenta que las galaxias, la nuestra tiene una compañera que es Andrómeda. Bueno, uno se da cuenta que las galaxias no están solas, son parte de cúmulos de galaxias. Algunos de esos cúmulos de galaxias tienen decenas de miles de galaxias. Y si uno pudiera mirar incluso más lejos, alejarnos un poquito más,
veremos que en realidad el universo es como una telaraña. Esa es la estructura del universo. Está formado como de planos donde se acumula la materia, formando una especie de telaraña. Y en las partes más densas se forman las galaxias, los cúmulos de galaxias, dejando unos tremendos vacíos donde no hay nada. Esa es la estructura, esa es la arquitectura del universo donde vivimos. Y el arquitecto aquí es la gravedad. Es la gravedad la que ha hecho que el universo se vea así y no de otra forma. Nosotros vivimos en uno de estos filamentos. La primera vez que se encontró uno de estos filamentos, que le llamaron la Gran Muralla, fue una gran sorpresa. Nosotros encontramos que era un misterio tremendo. Y ahora nos damos cuenta que el universo está lleno de estas murallas así que van formando esta telaraña. Ahora, ¿cuál es la historia de nuestro universo? Hasta aquí recorrimos más o menos dónde estamos, en una galaxia con 100.000 millones de estrellas, en un universo que tiene más de 100.000 millones de galaxias y formando esta verdadera telaraña. Ahora, ¿cuál es la historia del universo? Al principio el universo era súper caliente en el Big Bang, hace 13.700 millones de años atrás. Este gas caliente y relativamente uniforme, el universo se va expandiendo y se van formando pequeños filamentos como los que yo les mencionaba, y en esos filamentos, en las partes más densas, van naciendo las estrellas. Estos filamentos azulosos que se ven era lo que fabricó el Big Bang, que era puro hidrógeno y helio, pero son las estrellas, con un calor tremendo en su corazón, que por reacciones nucleares fabrican todos los otros elementos que conocemos, todos los elementos necesarios para la vida. Y son las estrellas que se forman en estos filamentos los que nos fabrican todos los otros elementos. Ahora, si uno mira estos lugares de formación estelar, son lugares muy hermosos. Esta es una nebulosa. Aquí en la parte oscura es donde están naciendo las nuevas estrellas. Están naciendo protegidas de la vista nuestra. Acá tenemos otra de estas nebulosas. Eso oscuro es polvo interestelar, que es como smog, así, partículas muy chiquititas de grafito y de silicatos. Y ¿cómo se llama? Y aquí vemos como familias de estrellas se han formado de esta nube, y aquí queda material todavía para formar otras nubes. Ahora, ¿cómo se forman esas nubes de una estrella? Esa nube, en la parte más densa, colapsa y esa nube tiene una cierta rotación, forma un plano, un disco. En la parte central, donde es más densa, se forma una estrella. Y aquí ven ustedes también esta simulación computacional, se alcanza a formar, creo que son 2 planetas. Cuando la estrella ya empieza a brillar, alimentada por las reacciones nucleares en su corazón, limpia todo este material. Este material que ustedes ven, estos escombros, algo queda. Y esos son los cometas, los asteroides que de repente entran al sistema solar interno y nos pueden chocar. Esto es bien interesante porque cuando yo era estudiante hace varias décadas atrás, para variar, nos decía que éramos los únicos sistemas planetarios alrededor de una estrella. Hoy nos damos cuenta que es muy difícil detectar planetas en torno a otras estrellas, simplemente porque los planetas son muy débiles comparados con el brillo de su estrella. Y todavía nos cuesta mucho, pero ya hemos podido detectar más de 200 estrellas que tienen planetas en su alrededor. Ahora la mayor parte de los planetas que hemos detectado son planetas grandes como Júpiter. El desafío de hoy es detectar planetas como la Tierra, que sean sólidos, pequeños y que puedan a lo mejor albergar vida. Si uno pudiera estudiar sus atmósferas, podemos ver si hay signos de vida. Es un desafío para los nuevos instrumentos astronómicos que están en línea y que vienen. Cuando la humanidad se pone algo en la mente que quiere lograrlo, lo logra. Y yo creo que eso lo vamos a lograr algún día, no muy lejos. Hasta aquí solo hemos detectado planetas, no los hemos visto. Simplemente vemos el efecto que tiene el planeta en su estrella. Y como digo, nos parece en este momento que probablemente la mayor parte de las estrellas tienen sistemas planetarios y es cuestión de poder encontrarlo. Ahora veamos nuestra estrella, el Sol. Como ustedes ven, esta es una
observaciones hechas en ultravioleta con un satélite, y es una semana que está aquí resumida. Van a ver ustedes unas llamaradas que salen. Nuestro Sol es una estrella y está viva. Y tiene sus propios ciclos, algunos de ellos los conocemos, otros no. De repente el Sol ha hecho cosas que no entendemos muy bien. Hay ciclos conocidísimos como uno de 13 años que tiene el Sol. Hay otros como que no sabemos. Por ejemplo, estábamos comentando que entre 1600 y 1700 hubo un mínimo en el Sol donde tuvo muy poca actividad solar y pasaron cosas. En Europa tenemos registrado que no hubo verano, por ejemplo, en varios años. Y el tiempo estuvo muy frío y se perdieron las cosechas. Algunos antecedentes que tenemos hoy día predicen que a lo mejor en 12 o 13 años más podríamos llegar a un mínimo similar a ese que hubo en los años 1600. Y ese es un tema del Sol, no tiene nada que ver con la Tierra. Y hay muchas otras cosas que el Sol hace. Por ejemplo, el Sol hace un tiempo empezó a emitir mucho más partículas de alta energía que lo que habíamos. Nunca antes se había podido detectar esto, ni medir. Y esas partículas de alta energía producen un cirrus en la alta atmósfera de la Tierra que aumenta un poco la temperatura. Hay muchas cosas que no sabemos de nuestro Sol. Lo que sí sabemos es que tiene 5.800 grados más o menos en la superficie, 10.000 millones de grados en su corazón, 10 millones, perdón, de grados en su corazón, y esos 10 millones de grados permiten que se produzcan reacciones nucleares, que son los que hacen que el Sol brille y provee la luminosidad del Sol. El combustible aquí es el hidrógeno, que se transforma en helio, y al hacerlo produce una tremenda cantidad de energía. Esto, de repente se le va a acabar el hidrógeno. En este momento ya ha transformado más o menos la mitad del hidrógeno en helio. Y a medida que esto vaya progresando, el Sol se va a ir poniendo cada vez más caliente y eventualmente se le va a acabar el combustible. ¿Cuál sería el destino entonces de una estrella como el Sol? Que nos importa a nosotros porque tenemos que estar preparados para aquello. Bueno, una estrella como cuando se le acabe el combustible, lo que va a quedar es un objeto muy colapsado, muy denso, que se llama una enana blanca, que tiene la masa del Sol, pero el tamaño de la Tierra. Comprenderán ustedes que eso significa que es un objeto sumamente denso. Y aquí poniéndolo en términos culinarios, una cucharadita de té de enana blanca pesa 5 toneladas. Y al terminar la vida de este objeto que va a colapsar, todas las capas externas son expulsadas hacia afuera, y esas capas externas es gas rico en carbón, nitrógeno y oxígeno, que son los elementos básicos para la vida. La vida está basada en la química del carbono, y estas son las estrellas más comunes, las estrellas tipo Sol. Ahora, estos objetos realmente son muy bonitos. Todas estas son estrellas moribundas. Aquí está el corazón al desnudo de la estrella y el material que ha eyectado. Son tan atractivos que estuvieron expuestos en el Museo de Arte Moderno de Nueva York por un tiempo, estos objetos, estas imágenes de estrellas como el Sol que están muriendo. Son objetos pequeños en la escala del universo, pero la Tierra, la luz se demora varios meses en atravesarla de un lado a otro. Casi todas tienen esta estructura bipolar y creemos porque ahí tienen un disco donde a lo mejor tienen planetas. Ahora, ¿qué pasa con las estrellas más masivas, que son menos numerosas en el universo, pero existen muchas, y que tienen unas 8 veces más masa que la masa del Sol, de nuestro Sol? Bueno, esas estrellas tienen un final distinto. Ellos llegan a fabricar hasta el hierro, porque tienen suficiente masa para hacerlo, y cuando llegan a tener un corazón de hierro, ahí se produce una tremenda explosión, que es una explosión de supernova, que es mucho más violento que la muerte de una estrella de baja masa. Y en esa explosión se fabrican todos los otros elementos que conocemos, incluido el uranio, el cobre. Hay otros elementos que se fabrican en la explosión de supernova. Entonces, para que nosotros estemos conversando hoy día aquí y la vida sea posible, tuvo que haber la muerte de muchas estrellas pequeñas como el Sol, y también de muchas estrellas masivas que explotaron como supernova. De la mezcla de estos elementos que contaminaron lo que había fabricado el Big Bang, se formó una nueva generación de estrellas, entre ellas nuestro Sol, con los planetas alrededor, que ya tenían todos los elementos necesarios para la vida. Entonces la vida es como un estado del universo. Entonces, si aquí estaban las condiciones, estaba la mezcla química necesaria para que surja la vida,
Eso tiene que haber ocurrido en todas partes del universo en una cierta época. Por lo tanto, no es que nosotros hayamos visto vida en otros lados, pero la lógica dice que si aquí se dieron estas condiciones, se tienen que haber dado en muchos lados. Esta es una supernova que explotó en el año 1054, que lo registraron los astrónomos chinos de la época y los aborígenes que vivían en Norteamérica hicieron dibujos en roca, pues cuando explotó fue tan brillante como la luna llena. Entonces ha sido una cosa muy impresionante. Aquí en este objeto todos estos filamentos están contaminados con los elementos que se produjeron en la explosión y en su corazón ahora lo que queda de ese núcleo es lo que se llama una estrella de neutrones o un pulsar, que tiene en este caso como el tamaño de una montaña, unos 20 kilómetros, pero con la masa de a veces hasta 2 veces la masa del Sol. Entonces ahí estamos hablando de material aún muchísimo más denso que una enana blanca. Cuando ha pasado muchos años, por ejemplo, esta es la nebulosa del Cisne que explotó hace 15.000 años atrás, aquí vemos este filamento azul es puro oxígeno. Y este rojo es el hidrógeno que fabricó el Big Bang. Cuando estas cosas se mezclan, va a salir una nueva generación de estrellas que va a ser mucho más rica en oxígeno y en todos los otros elementos que han fabricado las estrellas que murieron antes. Finalmente, nosotros. Y aquí pongo una foto de mi hijo cuando chico, porque quiero recalcar que esta es una cosa personal. Esta historia del universo no es una cosa que está por allá lejos. Nosotros somos parte del universo. Y hasta donde sabemos, una de las cosas más sofisticadas que ha fabricado el universo. Los seres humanos, la vida con conciencia, es lo más sofisticado que ha fabricado el universo. Y nosotros somos producto de esa evolución del universo. Todos nuestros elementos que tenemos en nuestro cuerpo los fabricó una estrella. El hidrógeno que tenemos en el agua del cuerpo, eso lo fabricó el Big Bang. Y tiene 13.700 millones de años. Pero el calcio, el fierro, todo eso lo fabricó una estrella que vivió antes que el Sol. Por lo tanto, esta es nuestra historia. Y es un privilegio el que hoy por fin podamos saberlo. Ahora, si queremos resumir un poco esta historia, todo parte en el Big Bang hace 13.700 millones de años atrás. Y este signo de interrogación muestra lo que sabemos de eso. Nada. Lo que sí podemos ver es que después de 1 minuto del Big Bang, aparecen las fuerzas nucleares en escena y se forman los primeros núcleos atómicos. Como 1 millón de años después del Big Bang se forma por primera vez la materia neutra, los átomos, de lo que está hecho todo. Como unos 200 millones de años después del Big Bang surgen las primeras estrellas y galaxias. Probablemente tuvieron que haber varias generaciones de estrellas que nacieron y murieron para que finalmente hace unos 9.000 millones de años atrás se formara el Sol, nuestra estrella, con los planetas alrededor. Y nosotros estamos aquí en este cuento hace menos de 2 millones de años, no sé cuántos serán los ancestros de la humanidad. Entonces es espectacular lo que hemos logrado hacer. La vida surgió hace mucho más tiempo, 13.600 millones de años, pero la vida, nuestros ancestros hace unos 2 millones de años, y hemos sido capaces de construir esta historia, de entender nuestro pasado, solo con lo que son nuestras ventajas comparativas, que es nuestra inteligencia, nuestra creatividad, ese espíritu de explorarlo todo, y cuando uno se le pone algo así que tiene que responderlo, lo trata de perseguir. Y eso no es una cosa de los de aquí o los de allá, es de toda la humanidad. Esto es una aventura de toda la humanidad y que hoy nos lleva a esta posición privilegiada dentro de la historia de nuestra especie, de poder por primera vez conocer nuestra historia. Gracias.